perrito. Qué rayo, no hay respeto a la jefatura, no hay respeto a la jerarquía. Porque ni siquiera miedo, si fuera miedo a lo mismo. Bien, vamos a reanudar la audiencia entonces. Fiscal, ¿algo más que señalar? Muy cortito, señoría. Hacerme cargo en forma global de las alegaciones de las defensas, básicamente son 4 puntos. Indicar que respecto a la participación de los representados, obviamente en estos casos hay clandestinidad. Eso es propio de esta clase de delito, al igual que los delitos sexuales. Y precisamente en este caso, existiendo violencia institucional y sexual, ese es el caso también. Los antecedentes que arrojan DAICAR, hojas de ruta, actas de servicio, dan cuenta efectivamente de la presencia de estos funcionarios en la unidad. Los cárdex fotográficos se efectúan en base a estos turnos. Recordar, señoría, que hay a lo menos 3 o 4 funcionarios que se encontraban dentro del carro policial y en la unidad policial que no son reconocidos por la víctima como imputados que lo habrían agredido, lo que da cuenta, por supuesto, de la veracidad y credibilidad de su relato. E indicar que además la víctima da ciertas características físicas, a lo menos de los principales imputados, referencias a apellidos que pudo ver en sus chaquetillas institucionales, y por lo tanto, en base a estos antecedentes, es que no es factible, y los reconocimientos fotográficos, por supuesto, definir la participación de los imputados, a quienes se les atribuye acciones bastante precisas. Indicar que respecto del tema del perito, que también se ha hecho alusión por las defensas, digamos, el perito que declara, perito del informe sexológico, efectivamente, hay que hacer presente varias cosas. Existe un peritaje adicional al peritaje sexológico, que es el peritaje de Estambul, que a juicio del Ministerio Público en estos casos es el peritaje más relevante, para efecto de acreditar no solamente la afectación psíquica, sino que también la física y las secuelas acordes o no al relato del ofendido. ¿Y qué es lo que dice este peritaje que se efectúa tanto en base a los antecedentes de secuela física, el análisis que se efectúa por el perito sexológico y la entrevista que se efectúa por parte de la perito Patricia Negretti, que es perito en lesionología, es decir, experta en lesiones, indica que acá el relato de la víctima José Maureira es acorde con las lesiones sufridas a nivel física, tanto agresión física como una penetración anal, y lo dice de forma absolutamente explícita. Ahora, no se desconoce por parte del Ministerio Público, tanto así que la declaración del perito fue transcrita al pedir la orden de detención para que su señoría la tuviera a la vista, que el perito al declarar en sede de fiscalía señala efectivamente que él descarta la penetración, pero ahí hay una imprecisión que debemos obviamente despejar durante el plazo investigativo. Él lo que dice es que descarta la penetración y hace alusión a un elemento que es la luma. Señoría, el perito no tiene por qué conocer básicamente todos los instrumentos que utilizan los carabineros para hacer, digamos, frente a situaciones de conflicto en orden público. En este caso, lo que se obtuvo del Departamento de Asuntos Internos es una diferenciación, a lo menos preliminar, respecto de distintos elementos utilizados como bastones por parte de carabineros. Están las lumas o isomer, que son estos bastones, que son de mayor envergadura, por supuesto, mayor radio se podría decir. Estos son los isomer. Se los voy a entregar antes de que terminemos la audiencia. Y este es un bastón retráctil, que es distinto. Es bastante más delgado, tiene una zona, digamos, inicial que es bastante más delgada y por lo tanto claramente pudiese, digamos, instar a cierto nivel de confusión, porque lo que acá se descarta con el urotac que se efectúa a la víctima y la endosonografía es que hayan secuelas funcionales, es decir, que la penetración haya sido profunda. Y eso se entiende, pero obviamente es algo que hay que despejar, pero que la defensa no desvíe la atención del tribunal en cuanto que acá estamos frente a todas luces a un tipo penal de tortura. Y si se pudiese cuestionar algo en cuanto a la calificación jurídica, es básicamente si estamos frente a la tortura agravada o bien una tortura con un abuso sexual. Pero acá, señoría, hay una clara transgresión sexual del ofendido, un abuso de poder y, por supuesto, una violencia sexual institucional. Indicar también, señoría, que se hace alusión a los golpes de John Bravo. Yo entiendo que las defensas no tuvieron mucho tiempo para leer la carpeta investigativa, por eso creo que lo justifico de esa manera, pero el Ministerio Público hizo alusión y leí, digamos, lo que señalaba la víctima en cuanto a que lo habría agredido este señor en algún momento. Y también hay un video que también hice alusión que aparece como este señor lo golpea, que le da más credibilidad a los dichos de la víctima, porque la víctima refiere a la agresión profusa de Carabineros y también de este señor, que en algún momento se habría enojado con él. Pero acá hay un tema de principios de la lógica. No infringir el principio de no contradicción en la argumentación jurídica que se efectúa en una audiencia. Porque una de las defensas señaló
que en este caso los testigos no eran creíbles porque eran todos parientes o estaban vinculados a la víctima Josué Maureira. Y acto seguido refiere que John Bravo habría agredido a la víctima y le atribuye todo el peso de las lesiones de la víctima a John Bravo. Entonces, es una contradicción vital, señoría, porque, en primer lugar, John Bravo no tiene ningún vínculo con Josué Maureira. Si tuviese algún vínculo, es de cierta enemistad quizás, porque él también lo agrede en algún momento porque se enojó con él. No tiene ningún vínculo de parentesco ni familiaridad, incluso podría haberlo perjudicado en su declaración. Y todo lo contrario, tanto él, su pareja y su suegra refieren a haber sido testigos presenciales de la agresión física y la discriminación de parte de carabineros a esta persona que no conocían en forma previa. Entonces no nos contradigamos, o sea, le hacemos caso a los testigos presenciales que no tienen vínculo con la víctima, pero a la vez le echamos la culpa completa de la agresión. Me parece que eso es una contradicción absolutamente vital. Y finalmente me hago cargo del tema del toxicológico. No entiendo por qué la defensa requiere un toxicológico, en primer lugar, de una víctima que inicialmente fue detenida como imputado, porque hay que recordar que fue detenido como imputado, no había ningún antecedente de haber ingerido alguna ingesta de droga y que tuviera alguna pertinencia en relación al supuesto robo en lugar no habitado que se le atribuía inicialmente. Eso también lo atribuye a que la defensa no tuvo tiempo de leer la carpeta, porque pareciera que eso tampoco lo tenía claro. Y el 21 entonces detenido, y el 25 recién se efectuó la develación y el traslado al servicio médico legal, donde pudiese haberse realizado algún toxicológico. Pero en realidad acá tampoco estamos atribuyendo un abuso sexual con circunstancias de, digamos, algún consumo que hubiera privado del sentido a la víctima. Entonces, en este caso, no parece pertinente y tampoco parece factible según cómo se fueron dando los sucesos. Esas serían las alegaciones para la réplica, señora. Abogado. Su señoría, muy brevemente. Oh, disculpe. Cualquiera. Adelante, Te Mariela. puedo dar la palabra a todos. No se Adelante, precisa. Señoría, sí, solo una breve cuestión que tiene que ver con algo que dijo la fiscal recientemente. Efectivamente, lo que se descarta es penetración completa, su señoría, pero más bien las erosiones pudiesen ser compatibles con penetración parcial, sobre todo considerando las características del instrumento al que ha hecho mención la fiscal, que tiene que ver con un bastón retráctil, y además, su señoría, las conclusiones que señalan no una pericia, sino que varias pericias. Por lo demás, su señoría, recordar que el abuso sexual calificado, así como el caso de violación, se consuman con la penetración a lo menos parcial de ya sea objeto contundente o del pene en el caso de la violación en la respectiva cavidad. En este caso, efectivamente, el informe médico legal que se practica a la víctima el día viernes habla de erosiones y laceraciones en la zona del esfínter. De manera, su señoría, que nos parece que no hay disconformidad entre lo relatado por la víctima con los hallazgos encontrados en su cuerpo. Respecto a lo señalado por unos defensores en cuanto al uso legítimo de la fuerza, la verdad es que no nos parece que sea merecedor de referirnos a eso. Estamos hablando acá de un caso de tortura grave respecto a una persona, y además en que ha quedado en evidencia, su señoría, porque acá se ha hablado de las características del tipo penal de tortura, que efectivamente tiene una fase objetiva y una fase subjetiva. En el caso de la fase subjetiva, cabe señalar a su señoría que es bien relevante para estos efectos, porque basta que se dé una de las finalidades para que estemos en presencia del delito de tortura. En este caso, no solo se da una, que es el castigo, sino que además, que probablemente es la más grave, la que queda de manifiesto, tiene que ver con la discriminación por su orientación sexual. Eso, señoría. Muy brevemente, su señoría, se ha hecho alusión aquí a características de la víctima, a su personalidad, a su salud mental, etcétera, todos elementos irrelevantes que no concurren para la tipicidad de los hechos que están siendo formalizados. Y en segundo lugar, además, se ha referido el hecho de trabajo en largos turnos, que estábamos en situación de excepción constitucional, cuestión que a lo menos en la primera parte de este alegato, este abogado señaló, que es que el artículo 2, número 2 de la Convención contra la Tortura prohíbe expresamente, inclusive para esos casos, la misma tortura. Eso, señoría. ¿Algo más que señalar, defensores? Por mi parte, no, señoría. ¿Abogados? ¿Ustedes? Quería reiterar nada más que mis representados, don Edwin Espinosa y don Javier Marchán, no han cometido los delitos que le imputa al Ministerio Público, ni denuncia a la víctima, toda vez que en ningún momento agredieron a la víctima. Tal es así que no existe ninguna prueba al respecto, ni testimonial ni audiovisual, muy por el contrario. Solo procedió a cumplir lo que la ley les obliga para detener al autor de un delito tan grave como el delito de robo, toda vez que la manera agresiva que manifestó todo el momento la víctima Xiomara Maureira. Su señoría, dos puntos muy breves respecto del examen toxicológico. La referencia a eso era que, según
las reglas de la lógica, las personas que están drogadas tienen un uso de la fuerza que no es normal al hombre medio. Y esa era la referencia a eso, por si claramente no quedó claro. Y muy breve respecto a la declaración del perito David Pérez Molina, que se contradice con una persona que no es experta en la ciencia o arte de la sexología. Él dice muy claro, con esto termino, el tipo de lesión que tiene don Josué en el ano es propio del ejercicio de la actividad sexual de personas que tienen sexo anal y no es demostrable a través de la introducción de un objeto. Eso es su señoría. Bien, el tribunal va a resolver. Y con esto damos por cerrado el debate. Estoy teniendo presente, en relación a los presupuestos materiales del artículo 140, letras A y B, respecto de los delitos por los que fueron formalizados todos los imputados en esta audiencia, que respecto del hecho que fue sindicado como hecho 1 por parte del Ministerio Público, son constitutivos del delito de tortura del artículo 150, letra A del Código Penal. Respecto de la víctima José Maureira, también el hecho 2, 150 letra A y también 150B número 2 del Código Penal en relación a la misma víctima, y también un tercer hecho constitutivo del delito de apremios ilegítimos respecto de la víctima John Bravo Garrido. Se ha hecho alusión por parte del Ministerio Público de una serie de antecedentes que nos remontan al día 21 de octubre del año en curso, en la cual, existiendo este estado de excepción constitucional, se produjeron diversos hechos en distintos lugares del país, básicamente, y en este supermercado de la región metropolitana de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se produjo la detención de, entre otras, 4 personas, 2 de las cuales tienen la característica de víctima en esta causa, tanto don José Maureira como don John Bravo. Para sustentar su requerimiento y básicamente los presupuestos materiales del artículo 140 letras A y B, el Ministerio Público da cuenta de una serie de antecedentes que en lo principal se destaca la declaración de la víctima de los 2 ilícitos más graves, don José Maureira, el cual relata en forma pormenorizada todo lo que le habría sucedido desde el momento en que él es detenido, trasladado en el carro policial hasta la comisaría, la 51ª Comisaría de Carabineros de Pedro Aguirre Cerda, lo que le sucede en esta unidad policial por parte de algunos de los funcionarios presentes en esta audiencia y también por parte de la misma persona que también sustenta la calidad de víctima en esta causa y la cual es claro en señalar de que también habría sufrido lesiones por parte de esta persona. También da cuenta la víctima de la agresión sexual que habría sufrido por parte de los funcionarios. También da cuenta de las diversas humillaciones que sufrió, tanto en el traslado como en la misma unidad policial. Funcionarios que se burlaron, se mofaron de su condición sexual, de la forma en que vestía, de las características físicas que presentaba, sus uñas pintadas, que también lo golpearon en la cabeza por parte de la única mujer presente en esta audiencia, que además 2 de estos funcionarios además los habrían trasladado a una pieza separada o una dependencia de esta unidad policial donde habrían procedido a agredirlo con alguno de los artefactos que utilizan normalmente los funcionarios policiales para ejercer su función. Para sustentar además aquellos dichos que manifestó el Ministerio Público a la víctima, el hecho 1 y 2, se cuenta también con la declaración de las demás personas que tienen la calidad de imputada en aquella causa que se formalizó en su momento por el delito de robo en lugar no habitado.
Estas personas son claras en señalar de haber sido testigos de los golpes que habría recibido esta víctima en el carro policial y también de los golpes que siguió sufriendo al interior de la unidad policial, así como de los gritos que lanzó esta víctima en el momento en que estaba siendo objeto de malos tratos por parte de los imputados presentes en esta audiencia. También en ese sentido está el testimonio de la otra víctima de esta causa, en la cual también señala los malos tratos que habría sufrido en el transcurso de este procedimiento policial. En apoyo de los dichos de la víctima se acompañan también los informes de sexología forense y que estima el tribunal que están suficientemente justificadas los cargos por los cuales se formalizó a los imputados en relación al delito del artículo 50, letra B, número 2 del Código Penal. Aquí claramente se señaló también por la parte querellante, no se exige un acceso completo para que se configure la infracción, para que se configure el vejamen. Además que, a mayor abundamiento, tenemos que el informe de sexología forense, más allá de la magnitud de esta lesión o la profundidad de esta lesión, da cuenta de una serie de lesiones que una persona normalmente no debe presentar en la zona en cuestión. Se da cuenta de hematoma escrotal que concorda con el relato, examen anal con heridas cortantes en glúteos, lesiones equimóticas, laceraciones traumáticas actuales concordantes con el relato. Todo eso da cuenta a todas luces de una actuación vulneratoria de la integridad física de la víctima y de su esfera más íntima como es la sexualidad. No es necesario que entrar a analizar la vida sexual de la víctima para llegar a esa conclusión. Tampoco uno podría entender por qué una persona va a atribuirle a otra sin más la existencia de hechos tan graves como los que se están señalando en esta audiencia. Están los exámenes físicos, están además contusiones actuales equimóticas, hematomas traumáticos de cuello, tórax, extremidades superiores e inferiores, todas concordantes con el relato de la víctima. Y esos son informes del Servicio Médico Legal, que además están avalados con otros informes periciales que se realizaron también a la propia víctima. Aquí cualquier cuestionamiento que se pueda realizar a la víctima en su condición sexual, a la víctima en la esfera de su salud mental, está absolutamente de más. Y no tiene ningún sentido ni siquiera entrar a analizar si la víctima estaba o no bajo el consumo de alguna sustancia. Lo cierto es que cualquier persona que sea imputada por un delito y que sea detenida por un funcionario policial tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos y sus garantías mínimas de llegar sano y salvo a una audiencia de control de detención y donde se respeten en el procedimiento policial todas las garantías constitucionales de esta persona. Aquí se habla también por parte de la defensa del protocolo de uso de la fuerza, de la intensidad que va adquiriendo la fuerza policial en la medida en que va aumentando la resistencia de un imputado al proceso de detención. Lo cierto es que aquí, si bien hay algunas imágenes, de acuerdo a lo que se señaló, porque el tribunal conoce los antecedentes a través de lo que le señalan los intervinientes, que efectivamente sí dan cuenta de que el imputado habría sido agredido cuando ya se encontraba en la unidad policial. Vale decir, el imputado en ese momento no estaba siendo objeto de una detención porque ya se encontraba detenido, ya se encontraba completamente reducido en el calabozo. La víctima no tenía ninguna posibilidad de defensa respecto de los funcionarios policiales. Ya no había la necesidad de infringirle mayor dolor ni mayor detrimento a su integridad física porque la persona ya se encontraba detenida. Lo único que cabía en ese momento a los funcionarios policiales realizar era trasladar al imputado en esa causa al tribunal para que se efectuara la audiencia respectiva. El proceso de la detención, bajo ningún punto de vista, incluye menoscabos físicos, ni malos tratamientos ni de palabra ni de obra, ni menoscabo en la dignidad de una persona.
una persona que es detenida en la comisión de un delito flagrante, es una persona que en concepto de un funcionario policial está cometiendo una conducta que es constitutiva de un delito. Pero no es el funcionario policial ni siquiera el llamado a determinar si esa conducta es delito o no, mucho menos es el llamado a determinar si esa persona merece un castigo o no, y mucho menos es el llamado a castigarlo. ¿Quiénes establecen las conductas constitutivas de delito? Son los tribunales. Los funcionarios policiales solamente deben cumplir con el procedimiento de detener a una persona y trasladarlo al tribunal para que se efectúe la respectiva audiencia de control de detención. Todo lo demás excede completamente las atribuciones de los funcionarios policiales durante el proceso de la detención y no pueden ser toleradas. Ningún exceso a aquellas facultades pueden ser toleradas. De acuerdo entonces a los antecedentes que se han expuesto el día de hoy, básicamente que están constituidos por los relatos de ambas víctimas, también por las declaraciones de los testigos presenciales de estos hechos, las imágenes que además dan cuenta de que efectivamente la víctima, José Maureira, fue agredida en la unidad policial, son suficientes en concepto de este tribunal para tener por justificada la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal. En relación a la participación, existe aquí declaración de la víctima y de los testigos presenciales en orden a de ambas víctimas, en orden a atribuirle una participación concreta a cada uno de los imputados presentes en esta audiencia. Además, está suficientemente justificado que son estos funcionarios los que estuvieron en el carro policial y que los que posteriormente efectuaron el traslado del imputado hacia la unidad policial. En consecuencia, teniendo en consideración el testimonio de las víctimas y que en esta audiencia no existe ningún motivo para entender que no fue así, el tribunal entiende que se encuentra suficientemente justificada la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal. En cuanto a la necesidad de cautela, para resolver el tribunal tendrá en consideración en primer término y muy particularmente la calidad de funcionarios de Carabineros de Chile de todos los imputados presentes en esta audiencia. Funcionarios policiales que realizan sus labores en una territorio jurisdiccional particularmente vulnerable, como es el territorio de las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos. Este tribunal resuelve todos los días situaciones en base a los antecedentes que proporcionan estos funcionarios policiales, de esa unidad policial en particular. Por lo tanto, resulta particularmente grave que funcionarios policiales que son auxiliares de la Administración de Justicia en el sentido de que tienen la obligación de entregar información correcta y veraz y de hacer cumplir las órdenes de los tribunales de justicia y hacer cumplir la ley y cumplir sus obligaciones de acuerdo al margen que la ley establece con pleno respeto a las garantías de todos los ciudadanos y de todas las personas que viven en el territorio de la República, aparece como de una particular gravedad que funcionarios en abuso de poder con el monopolio de la fuerza pública, abusen de la confianza que la ciudadanía deposita en ellos para que efectúen las labores de prevención del delito. En consecuencia, teniendo en consideración esa particular circunstancia, la obligación mayor que pesa sobre estos funcionarios de respetar la ley, de cumplir con la ley, de respetar las garantías constitucionales, aparece de la mayor gravedad la conducta por los cuales han sido formalizados el día de hoy. Además, y entrando ya a lo estrictamente jurídico, en los términos del artículo 140, letra C, tenemos aquí la pluralidad de partícipes en este hecho, delitos que tienen asignadas penas de crimen en la ley que lo consagra. En ese contexto, en este estadio procesal, además de no poder acceder a penas sustitutivas de la ley 18.216, teniendo particularmente presente la gravedad de los ilícitos que fueron formalizados el día de hoy, cómo gravemente ponen en riesgo la seguridad de la sociedad con las conductas que se desplegaron. El tribunal entiende que la libertad de todos estos imputados constituye un grave peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que se hace lugar a la petición del Ministerio Público y los querellantes y se decreta la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Más peticiones? Señoría, por parte de la defensa, en orden a que por lo menos
todos los funcionarios, todos los imputados son funcionarios activos de Carabineros, solicitamos que la medida cautelar de prisión preventiva se haga efectiva en un recinto policial especialmente adecuado para estos efectos, que según entiendo es la 11ª comisaría de Los Espejos. Y también existe la posibilidad en Pudahuel Norte, pero al parecer ya estaría copada dicha unidad, a criterio de su señor. Fuera de esa petición, ¿hay más peticiones? Sí, eso sería copia del audio de esta audiencia. Bien. Perdón, señorita, la última. Plazo de investigación. ¿Cuánto propone Necesitamos defensor? que se fije como plazo 60 días a contar de esta fecha. ¿Los demás abogados? También, señoría, 60 días. Fiscal. No, seguiría 120 días, no solamente por el tema del complemento del sexológico, que claramente lo necesitamos, sino que también hay peritaje planimétrico y fotográfico de la unidad policial que están pendientes, entonces por eso pido 120. ¿Los querellantes? Los mismos términos, señoría. Bien, teniendo en consideración la complejidad de los ilícitos por los cuales fueron formalizados el día de hoy, además la existencia de 2 víctimas, plazo de investigación 120 días. Se dará orden de ingreso a los imputados en la unidad policial que corresponda para que cumplan con la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Se pone término? ¿Más peticiones? ¿Copia del audio, señoría? ¿Cómo se pide? Copia de su señoría. Como se pide, todos los que requieran copia del audio tienen que traer el soporte técnico suficiente. Sí, su señoría. Bien, se pone término a la audiencia. Gracias, señoría. Tenemos